Siempre. ¿Siempre? Siempre. Por supuesto. En este versículo, Daniel 7:13, ¿está ascendiendo o descendiendo el Hijo del Hombre? Descendiendo. ¿El trono de Dios está en la tierra? No. No. ¿A dónde fue? ¿A dónde vino? ¿A dónde venía? Venía como una nube. Ah, o sea que iba como que de la tierra hacia el cielo. Iba arriba. El trono de Dios está arriba. Venía como un hijo de hombre. ¿No es la segunda venida de Cristo? No. Es la primera, Ah, es cierto. ¿verdad? ¿Por qué será que muchos no entienden este versículo? Pero entonces ahí Daniel estaba arriba. Estaba arriba. Venía, Venía. hacia porque es una visión y Daniel estaba... Dice siempre. Primeramente, los versículos antes, dice... Versículo 9. Fueron puestos tronos. ¿Dónde? En el cielo. Y se sentó un anciano de días. ¿Quién es eso? Padre. Cristo. El Padre, ¿verdad? Padre. El Padre. Se sentó el anciano de días. Sí. Y lo describe después. En versículo 10, un río de fuego salía de su trono, ¿verdad? Y yo entonces, en versículo 11, miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Y millones de millones asistían delante de él. El juez, ¿quién es el juez? Se sentó. Y los libros fueron abiertos. ¿Está en la tierra eso o en el cielo? el- Más tarde esta misma acá se replica, pero en la persona del Hijo en Apocalipsis. Sí, es la misma. Es la misma cosa. Entonces, lo que... Y se sentaron la corte. Estaba en sesión. ¿Verdad? Y más tarde dice que un juicio fue hecho. Y el Hijo del Hombre vino al anciano de días. Es la ascensión. Es la primera venida de Cristo. ¿Verdad o no? Sí, Sí. tiene sentido. Sí. Desde entonces, la sesión de la corte del cielo está en sesión. ¿Verdad? Cristo ya reina. Amén. Ok. En esta visión, capítulo 7 de Daniel, primeramente, ¿qué vio Daniel Trono, ¿no? antes de esto? 4 bestias que subieron del mar. Ah, las bestias. Y la primera era Sí. Babilonia. La segunda era, Persia. la tercera, Macedonia. Alejandro y Sí. los griegos. La cuarta, Roma. el río. Roma. Y después, en esos versículos dice que la cuarta bestia tenía 10 cuernos.
y un cuerno pequeño subió y rompió y tumbó 3 de los cuernos. ¿Quién es? Y dice, hacía guerra contra los santos y los vencía. Y de repente, Daniel vio al anciano de días, la corte del cielo, y un juicio fue hecho. Y le fue dado al Hijo del Hombre un reino eterno. Y el cuerno fue destruido. Dice que por un tiempos y medio hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Cuándo sucedió eso en la historia? Nerón perseguía a los cristianos 3 años y medio. Tiempo y medio tiempo. Tiempos y medio tiempo. Mató a Pedro y a Pablo durante esos 3 años y medio. Comenzando en el año 64. Y Nerón se murió en el año 68. Y 2 años después, Jerusalén fue destruida por Cristo, como profetizó Esteban, ¿verdad? Porque le acusaron a Esteban. Dijeron, este hombre dijo que Jesús de Nazaret iba a destruir este lugar y cambiar las costumbres que Moisés nos dio. Y por eso lo mataron. Eso es lo que pasó en el año 70. Cristo lo hizo por medio de los romanos. Destruyó a Jerusalén. Entonces, pero entonces los 10 cuernos están hablando de 10 principados o reinos locales. Una interpretación es que habían 10 provincias de Roma. Y dice que el cuerno pequeño venció 3 de esos cuernos. ¿Qué pasó en la historia? César Augusto mató a Brute, ¿cómo se dice en español? Brutus. También Casio. También Marco Antonio. Sí, ¿verdad? Sí. 3 cuernos. Porque Brute era rey de Grecia, Casio rey de Siria, Marco Antonio rey de Egipto. Entonces yo creo que el cuerno, yo tengo un libro que escribí sobre esto, sobre Daniel, las visiones de Daniel cumplidas. Y yo creo que el cuerno pequeño está en Roma, ¿verdad? Roma es la bestia. El cuerno pequeño es la dinastía de César. Primero Julio, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, el sexto, Nerón. Dice en Apocalipsis que tenía 7 reyes, 5 han caído y uno es Nerón. Tiempo presente, uno es, y otro vendrá después de él por un poco tiempo. Galba reinó menos de 6 meses. Entonces, la dinastía de César, ese cuerno pequeño.
¿Hace sentido? Sí. Ok. ¿Por qué vino Cristo? Para restablecer la comunión con el Creador, porque se había roto. Para restaurar Edén, el paraíso, ¿verdad? Sí. Para salvar. ¿Qué dice aquí? Para salvar al mundo. No es para llevarnos al cielo solamente. Eso es nomás una parte. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a su creación. Vino a salvar al mundo. Y para hacer eso, a poner en libertad a los oprimidos. La pregunta es, ¿tendrá éxito o no? Claro. ¿Qué lo hizo? ¿Por qué no hubo reforma en España? Habían 2 o 3 y tuvieron que escapar a Holanda. Porque no había libertad y lo que estaba allí era la potestad, diríamos, del catolicismo muy marcada. La Inquisición española era muy fuerte. Y la reina Isabel quería reformar a la iglesia, pero no como Lutero. Ella que, bueno, había mucha corrupción y su esposo quería reformarla también, pero no más políticamente. Entonces no permitían la palabra de Dios. No había libertad. La Inquisición era terrible en España. Entonces necesitamos libertad, ¿verdad? ¿Cómo llegó libertad en el año 313? No había libertad en Roma, ¿verdad? Mataban a los cristianos. ¿Cómo llegó la libertad? ¿Qué pasó en el año 313? Bueno, Constantino vio una señal en el cielo, una cruz, Y después, ¿qué hizo? que dijo, por esta señal tú vencerás, y entonces unificó los cultos y lanzó un edicto de que la religión cristiana era la religión oficial. Edicto de tolerancia, Edicto en el año 313. edicto. Hizo el edicto de tolerancia. Que ahí colocaba todavía al cristianismo pues se toleraba, no tanto era a esa altura la religión oficial, pero sí, Sí. Sí. se consideraba que podía realizar sus Una generación después, con Teodosio, él hizo el cristianismo como la iglesia del Estado. Y en eso se equivocaron muchos. Han leído a Kuyper, ¿verdad? Hay que leer todo el libro porque hay mucha sabiduría en ese hombre. Holanda, solamente Holanda, fue la primera nación de dar libertad aún a los católicos. Pero, ¿cómo llegó la libertad en Roma? Por medio de la sangre de los mártires. Siguieron creciendo, hasta que el número de los mártires se cumplió. Y cuando se cumplió ese número, Dios cambió el corazón de Constantino. No pasó por fuerza, por armas, sino por la sangre de sí mismo. Porque él era un adorador al dios Sol incluso. ¿Cómo? Era adorador al dios Sol.
Bueno, en el caso de Constantino, que hizo el cambio repentinamente en una batalla. Sí. Fue la mano de Dios. Pero fue por medio de la sangre de los mártires. Dios requiere eso. Cuando les forzaban a decir que César era el Señor, dijeron no, Cristo es. La muerte. Pena de muerte por decir eso. La palabra de su testimonio. Como llegó la libertad en 1688. ¿Cómo se llama eso? La Revolución Gloriosa. Exacto. Sí. La revolución gloriosa. Sí. Después de 28 años de matanza. Esos 28 años comenzaron con 4 pastores presbiterianos en Escocia que habían hecho pacto con Dios. Es que antes de eso, en 1638, ¿qué pasó? En 38, ¿qué pasó? En Fue Escocia. el primer martirio, ¿no? El de Hicieron un El pacto. pacto La nacional. nación hizo un pacto con Dios. 1638. Algunos firmaron en su propia sangre. Mm. Y la iglesia presbiteriana era la iglesia del Estado. Sí, ahí tienen las fechas. Entonces, después de eso había como 11 años de paz bajo la autoridad del protector. ¿Quién era? Oliver Cromwell. Un puritano. Sí. Pero él se murió y su hijo no era capaz. Entonces el Parlamento de Inglaterra decidió invitar a Carlos II otra vez al trono de Inglaterra y de Escocia, de Irlanda. Entonces él hizo pacto con los pactantes, pero una vez al trono No cumplió su palabra. quebró el pacto, empezó a perseguir a los cristianos, agarró a las iglesias presbiterianas de Escocia y dijo: yo soy la cabeza de la iglesia. Y los 400 pastores dijeron: no, Cristo es la cabeza. Entonces les echó fuera, no tenían sueldos, ya no tenían casas, y dijeron ellos: vamos a predicar en los campos. Y a veces se juntaban como 10,000, una vez 13,000 personas. Entonces el rey hizo una ley en contra de eso, y el que predica en esos cultos, la pena de muerte. Y los que asistían, multas. Y si no pagan las multas, a la cárcel. Entonces, después de 28 años de persecución, había nomás 2 o 3, todos muertos, o escaparon a otros países, o fueron vendidos como esclavos, mandados a América. Mucha sangre. Se llaman esos años, 28 años, el tiempo de matanza. Entonces, ¿cómo llegó la libertad de la revolución gloriosa? Por medio de la sangre de los mártires. Dios requiere sangre. Requiere fe. ¿Ah? De ahí se ha acuñado tal vez el término que la sangre de los mártires ha sido la semilla del evangelio. Exacto, exacto.
Y si Dios requiere la sangre de nosotros, ¿qué es en realidad que requiere? La fe. La fe, ¿verdad? Es la fe. Vencieron al diablo por 3 maneras. Dice en Apocalipsis 12. Por la sangre del Cordero, la palabra de su testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Solamente así se cambiará México. ¿Cuál fue el segundo? Palabra de su testimonio. En la revolución gloriosa hay que entender que no había mucha sangre en esa revolución. Es que Carlos II se murió y su hermano Jaime II subió al trono y él era católico y era peor que su hermano. Entonces el Parlamento se cansó con él. El Parlamento invitó a su hija y su esposo, Guillermo y María, en Holanda, que eran protestantes, a venir a Inglaterra y tomar el trono. Entonces, Guillermo vino con un ejército, llegaron y Jaime tuvo miedo y se fue, casi sin sangre. Esa revolución. Después de eso, había paz. Había libertad. Dejaron a los presbiterianos de Escocia tener su iglesia del Estado y la iglesia de Inglaterra también. Entonces vino la libertad. Eso es muy, muy, muy importante saber esta historia. No enseñan esto en las escuelas. Yo hice un anuncio de la radio. Hago como 34 anuncios, 1 minuto cada uno por mes, en la radio secular. Es una estación muy popular. Y entonces un profesor de la universidad me llamó enojado, porque yo había dicho que los humanistas no trajeron la libertad a los Estados Unidos, sino los puritanos. Y él dijo, usted es un ignorante fundamentalista. Mi padre era pastor metodista y nosotros no creemos que en el nacimiento de la Virgen y cosas así. No creemos en eso. Usted es uno que interpreta la Biblia literalmente. Y él dijo, los puritanos no trajeron la libertad al mundo. Fue los humanistas, como John Locke. Y yo le dije, ¿sabe usted cuándo fue hecha la primera constitución para proteger al pueblo del Estado en la historia de la humanidad? Él dijo, no. Yo le dije, en 1639 por el estado de Connecticut, y fue escrita por un fundamentalista como yo, puritano, que se llamaba Thomas Hooker. Él dijo, no, tengo que estudiar eso. No saben la historia, saben nomás la mitad de Francia, de los humanistas. Entonces, yo le pregunté, ¿sabe cuántos años tenía John Locke en ese año? Él dijo, no. Yo le dije, 8 años. Y después era muy amable. Ya no estaba enojado. No podía contestar.
Porque se fue que era tan ignorante, ¿verdad? Saltaba por los ojos. ¿Cuándo se sentó Cristo a la diestra del Padre? Lo hemos interpretado Cuando- en su ascensión, Cuando después de la ascensión. en el 30 aproximadamente. Cuando ascendió, ¿verdad? Sí. Murió, descendió, Sí. resucitó, ascendió Y volverá. y uno más se sentó. Se sentó. Y todavía está sentado. No está haciendo esto, está haciendo juicios, separando a las naciones, ovejas y chivos, reinando. Sobre la historia, sobre las naciones. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre. Y Cristo dice, he aquí más que Salomón en este lugar. Cristo es el Salomón más grande, the greater Solomon, el Salomón más grande. Entonces, este versículo es una profecía que el hijo de David iba a hacer la misma cosa que hizo Salomón. Y de hecho, porque en tiempos de Salomón es cuando se mostró de manera más contundente o visible, parece ser el progreso del reino, Sí. manifestado políticamente. Se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre. Cristo hizo la misma cosa. ¿Ya subió Cristo al anciano de días? Sí. Sí. En su ascensión. Es muy importante saber esto. Los dispensacionalistas dicen que no, este versículo es el futuro, la segunda venida de Cristo. No es rey todavía, hasta que venga. ¿Pueden ustedes decirme la primera vez que Cristo les dijo a sus discípulos? No, no les dijo, los ángeles les dijeron que iba a venir la segunda vez. Los discípulos no tenían ni una idea que iba a morir y resucitar, aunque les había dicho 3 veces. No entendí. En Juan 14 les dice 3 veces y les advierte, les digo para que luego no digan que fue casualidad. No podían comprender eso. No cabía en su cosmovisión, en sus presuposiciones. Es que era difícil de entender. Sí. Entonces, no sabían que iba a venir la segunda vez. Creían que iba a quedarse para siempre. Porque dice en Daniel 7 que su reino es para siempre. Hechos 1. Después que ascendió, 2 ángeles aparecieron. ¿Qué estáis viendo? La primera vez. No sabían nada de eso antes. En Juan 14 dice que él iba a salir y volver, pero eso habla de su muerte. Ujú. Se habla de su muerte, no de su segunda venida. Exacto.